El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre amado, muy buenos días. Damos gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón por el privilegio de poder estar una vez más delante de ti. Es por tu gracia, es por tu amor hacia nosotros, es por tu misericordia que tenemos entrada a este lugar donde podemos tener intimidad contigo. Es tu gracia la que nos ha permitido conocer que a través de la oración podemos tener intimidad contigo. Es tu gracia la que nos ha hecho comprender que al enviar a tu único Hijo Jesucristo y al Él morir en la cruz del Calvario, todo velo que nos separaba de ti fue rasgado. Reconocemos, amado Dios, que todos nosotros estábamos destituidos de tu gloria, por causa del pecado separados de ti, sin esperanzas de poder volver a reconciliarnos contigo. Pero en tu infinito amor decidiste enviar a tu Hijo para rescatarnos a nosotros. Por eso no nos cansamos de darte gracias, porque no es por méritos propios. Aquí no estamos para venir delante de ti como aquel fariseo que decía y que reconocía delante de ti lo bueno que era: yo ayuno, yo diezmo de todo, yo no soy como los malos. La actitud del corazón con la cual venimos delante de ti es como aquel publicano que reconocía su naturaleza pecaminosa y que sabía que no era digno de estar ante tu presencia. Por eso el clamor de su corazón era: sé propicio a mi pecador. Y hoy es lo que hoy te decimos: sé propicio a nosotros pecadores. Aquí no estamos porque seamos santos, aquí estamos porque necesitamos de ti. Es posible, Dios amado, que si tomamos decisiones en nuestra propia sabiduría, de seguro nos vamos a equivocar. Por eso te pedimos, Dios del cielo, que nos hagas sensibles a tu voz, para saber por dónde debemos andar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Que nuestros corazones siempre estén dispuestos a hacer tu voluntad,
que es buena, que es agradable y que es perfecta. Renunciamos a hacer nuestra propia voluntad. Por eso en este día te decimos, Señor, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estas vidas te pertenecen y anhelamos, Dios amado, que si hemos hallado gracia delante de ti en este día, la dulce presencia de tu Espíritu Santo pueda posar sobre cada uno de nosotros. Que el fuego de tu Espíritu consuma, queme, destruya todas aquellas cosas que en nuestra vida nos sirven, y que nuestra vida se convierta en un altar para ti, un tabernáculo para ti, que tú has venido restaurando durante todo este año, Señor, preparándolo para que la gloria postrera tuya sea mayor que la primera. Ayúdame, amado Dios, a tener la actitud correcta en este lugar. Tú lo conoces todo de nosotros y sabes las motivaciones de nuestro corazón. Que la única motivación sea conocerte, que la única motivación sea humillarnos delante de la presencia tuya, porque entonces, dice la palabra, tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Te pido, Dios amado, que visites a cada uno de mis hermanos que se reúnen en este día a buscar tu presencia. Si hay algo que tú honras es la fidelidad. Si hay algo que tú honras es la fe. Y cuando un pueblo se levanta a buscar tu presencia, es manifestación de esa fe que tu pueblo tiene. Por eso te pido en el nombre poderoso de Jesús que honres la fe de cada uno de ellos. Tú sabes, Dios amado, sus luchas, las pruebas que han tenido que enfrentar en este tiempo. Ayúdales a seguir adelante. Trae esa respuesta que ellos te han estado pidiendo y que con sus propios ojos en este día puedan comprobar las cosas tremendas que tú harás con cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Verdades eternas es tu ministerio. Verdades eternas es tu altar. Verdades eternas es tu iglesia. Nosotros no somos absolutamente nada. Glorifícate, amado, como solo tú sabes hacerlo. Prometemos, amado Dios, que estaremos atentos a tu instrucción, no solo para llenarnos del conocimiento tuyo, sino para obedecer lo que tú nos demandas. Permite, Dios del cielo, que este momento de intimidad no sea interrumpido absolutamente por nada. Que seamos cada uno en su lugar donde se encuentra, en lo secreto de su corazón, pudiendo tener esa comunión contigo. Y tú prometes que tú, aquellos que te buscas en los secretos, serán recompensados en público. Que hoy sea un día donde podamos ser recompensados en público. Gracias por estar aquí. Disfrutamos mucho el poder encontrarnos contigo, amado. Y te damos un abrazo y recibimos ese abrazo que nos restaura, que nos llena de vida. Recibimos ese amor que nos llena de fuerza. Recibimos esa paz y ese gozo en nuestro corazón. Es un honor estar aquí. Gracias, amado. A ti el honor y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, Dios, y su misericordia es para siempre. Las misericordias de Dios, decía David, son nuevas cada mañana. Dice la Biblia, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está vivo, ¿cuántos están vivos hoy? Mande una manito, por favor, un corazón. Si usted está vivo, es una evidencia que hay esperanza también para usted. Hay esperanza para los que están entre los vivos. Eso que podemos estar viviendo no es el final. Alguna vez les conté que estuve por allá en Montería, en el río Sinú. Y me fui a ese puente que cruza la margen izquierda. Y me quedé mirando el río que pasaba, raudo, aprisa. Y en la parte, en la parte, podríamos decir, derecha, vi que iba un palo. Iba sucio, iba hojarasca. Y
lo que ahora estaba de este lado, cuando me di cuenta ya había pasado de aquel lado. Y aprendí una gran lección de parte del Señor. Me decía el Señor, así son los problemas y las dificultades de la vida. Hoy están, pero también pasarán. Ese momento difícil que puedas estar viviendo no es eterno. No es eterno. Pero es que llevo tanto tiempo en esto, pastor. Yo sé que no es fácil porque a veces he tenido que pasar por pruebas que yo he considerado demasiado prolongadas. Pero Dios sabe lo que hace. Él está formando, está puliendo, está trabajando. Y cuando Él ve que estamos listos, dice, ok, ya pasó la prueba. Pero va a pasar, va a pasar. No te angusties. Hay momentos en los que uno dice, Dios, ¿y ahora qué hago? Todo es oscuro, no hay salida. Te entiendo, te comprendo. Lo he vivido. Pero puedo testificar hoy que nuestro Dios es bueno. Nunca te olvides. Eso también pasará. Eso va a pasar. Por ahora, disfruta este tiempo de intimidad con Dios. Ven y siéntate a la mesa de Papá Dios a comer ese pan que Él nos prepara cada mañana, calientico, delicioso, para nutrir nuestro espíritu. Bienvenidos todos, mis amados. Buenos días. Y ahora sí estamos listos, amado Dios, para recibir tu palabra. No hay bendición más grande que tu palabra. Tú dijiste, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Queremos recibir el espíritu de vida a través de tu palabra. Mi Señor, habla, que tu pueblo anhela escucharte. Gracias, Señor. Y declaramos, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, atentos. Hoy vamos a estar compartiendo el tema Pasos para un genuino arrepentimiento, parte 5. Pasos para un genuino arrepentimiento, parte 5. Dice el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 4, lo siguiente. Dice aquí, luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani. Y aquí dice, ojo a esto, clamaron en voz alta a Jehová su Dios. En este pasaje encontramos a los levitas y líderes reunidos para guiar al pueblo en su humilde confesión. No debería sorprendernos o hacernos sentir fracasados si debemos ser guiados a confesión y al arrepentimiento de nuestras faltas. La Biblia dice que estos levitas mencionados aquí clamaron en alta voz a Jehová su Dios. ¿Por qué clamaron? Por el pecado de toda la nación. Clamaron. Y esto me llamó la atención porque no dice que rezaron, que repetir, ni tampoco dice que oraron, sino que clamaron en alta voz. La palabra hebrea para el término clamar es kará, que significa llamar fuera para. Aclamar, anunciar, gritar, invocar, nombrar, pedir, pregonar, proclamar, dar voces. Evidentemente, un clamor jamás pasará desapercibido. El clamor
está relacionado con la pasión, el celo, la determinación de escuchar al Señor bajo cualquier circunstancia, pero también se refiere a la angustia que provoca el pecado y sus consecuencias, la tristeza por la desidia e indiferencia ante los llamados de Dios. Quienes claman buscan alejarse de la mediocridad espiritual. Son los que no se conforman con migajas, pues saben que en la mesa del Padre hay pan que satisface verdaderamente al alma. Los que claman son los que buscan agua de vida, donde apagar su sed interior, como el ciervo brama por las aguas. Clamar a Dios es mucho más que un mero hábito de oración. Padre, gracias por este nuevo día, gracias por los alimentos. Clamar es expresar con gran sentimiento lo que hay en nuestro corazón. Pedir una intervención divina urgente. Existe una gran diferencia entre nuestro clamor a Dios y nuestras oraciones. En la oración, abrimos nuestro corazón al Padre, lo vaciamos delante de su trono y escuchamos lo que Él quiere decirnos. Pero cuando clamamos, sucede algo más. Porque en ese momento estamos tan sensibles, ya sea por el temor, el pánico o dolor, que no podemos evitar rendirnos ante su majestad. Era a lo que se estaba refiriendo el profeta Zacarías cuando dijo en Zacarías 12:10, me voy a permitir compartir con ustedes la nueva versión internacional. Zacarías 12:10. Dice acá: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, dice el Señor, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Imagínese al padre y a la madre que pierden a su hijo único. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y dice que cuando ese espíritu venga, llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. La palabra oración, en este contexto de Zacarías 12:10, se refiere específicamente a súplica o ruego. Esta nunca es utilizada en la Biblia, a excepción para denotar un clamor en voz alta. En otras palabras, el clamor no es privado ni meditativo. El clamor es una súplica que tiene que ver con la voz. Eso hicieron los levitas y el pueblo de Israel, clamaron, suplicaron en alta voz. La palabra hebrea súplica significa rama de olivo envuelta en lana. Rama de olivo envuelta en lana. O algún tipo de textil, ondeada por un individuo que ruega para buscar paz y rendición. Es decir, son banderas que significan un clamor de total e incondicional rendición. Imagínese una guerra
muerte por todos lados, edificios destruidos. Está pasando en Ucrania. Y un soldado cansado, agotado, abrumado, atrapado en la trinchera de su propia voluntad, se encuentra completamente solo, cansado, demacrado. Él ha llegado al abismo. Entonces él rompe una rama de un árbol, dice que es del olivo, pero rompe la rama de un árbol, la amarra a su camisa interior blanca y él la levanta y sale gateando de su trinchera y suplica: me rindo, me rindo. Eso es clamor. Esta es una súplica. Me rindo. No puedo pelear más esta batalla. Estoy perdido. Estoy desesperado. Clamor. Una súplica no significa clamar a Dios para hacer lo que usted desea. No es mendigar o abogar para que Él le ayude con sus planes. Por el contrario, es una rendición total de su voluntad y de sus caminos. Yo te suplico por un empleo. No. Yo te suplico que tú pagues mis deudas. No. Por siglos, cristianos llenos de su propia voluntad han clamado a Dios: oh Dios, envíame aquí, envíame allá, dame esto, dame aquello. Pero en los últimos días, el Espíritu Santo caerá con gran poder para producir una sensación de bancarrota espiritual. Nosotros despertaremos al hecho de que aún teniendo todo el dinero, toda la inteligencia, todos los programas, todos los ministerios, todos los planes, aún no hemos alcanzado a todos los perdidos, que fue a lo que el Señor nos trajo a este mundo. Hay tanta gente que se pierde sin Cristo. Y la verdad es que, siendo sinceros, la iglesia ha perdido el piso. En el piso se está de rodillas. La iglesia ha perdido el clamor y se ha convertido en fría e insensible ante la necesidad del otro. ¿Cuál es ese espíritu de gracia y de súplica del cual habla el profeta? Es el Espíritu Santo. Suplicar, clamar, es lo que el Espíritu Santo hace, cuando se lo permitimos, por supuesto. El libro de Romanos capítulo 8, verso 26, enseña Romanos 8, 26. Dice la palabra: y de igual manera, el Espíritu, mire lo que dice aquí, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, nadie sabe pedir como conviene. Pero dice aquí: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ojo, ¿quién intercede? No es la Virgen María, dice aquí. Aquí dice: el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no solo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo no solo nos consuela. El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
sino que intercede por nosotros ante Dios. Él es el Espíritu Santo, el intercesor. Pero no es un intercesor cualquiera. Es un intercesor que sabe con exactitud qué debe pedir, cómo debe pedirlo y cuándo debe pedirlo. La oración es poderosa, pero en ocasiones no sabemos qué pedir. No sabemos cómo pedir. Nos podemos encontrar muchas veces orando algo que no fuimos mandados a orar. La Biblia habla de que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y podemos caer o estar cayendo en ese error de pensar que como sabemos orar, entonces se supone que yo debo orar por cosas mías. En nuestra humanidad podemos orar nuestra voluntad y obviar por completo la voluntad de Dios con respecto a la situación particular que estamos viviendo. Sin embargo, es ahí donde aparece el Espíritu Santo. Él sabe qué pedir, Él sabe cómo pedir, Él sabe cuándo pedirlo. Él es un intercesor inigualable. Pide de manera correcta. La intercesión que es guiada, la oración que es guiada por el Espíritu Santo es sumamente efectiva. El problema es que no siempre lo invitamos para que Él ore conforme a lo que Él quiere orar. Muchas veces no le permitimos que interceda por nosotros. No siempre es nuestro amigo de oración. Pero lo más poderoso de este versículo es cuando revela la manera como es que el Espíritu Santo intercede. Hay una marca, hay una característica que hace evidente que el Espíritu Santo está intercediendo allí, y es que lo hace de una manera particular. La Biblia dice, con gemidos indecibles. La palabra gemido significa sonido esforzado con el que se expresa dolor, pena o placer. Ahora, ¿qué cosas pueden producirle al Espíritu Santo dolor o pena? ¿Qué cosas? Que lo hacen gemir de esa manera, que lo hacen llorar de esa manera cuando intercede ante el Padre. ¿Será que al Espíritu Santo solo le produce dolor o angustia o preocupación los problemas o las pruebas que usted y yo podamos estar enfrentando? ¡Ay, Señor!, intercede el Espíritu. Padre, mira que fulano no ha podido pagar las deudas, haz algo para que esa gente ya no lo moleste más y lo dejen dormir tranquilo. ¿Será que el Espíritu Santo llora por eso? ¿O será que el dolor y la pena que lo hacen gemir de esa manera, cuando intercede, tiene que ver con otra cosa? A la luz de la palabra podemos saber qué es lo que pone a clamar de esa manera, con gemidos indecibles, al Espíritu Santo. ¿Quieres saberlo? Miremos Jeremías capítulo 8, versos 18 al 22. Mire qué es lo que le duele. Mire qué es lo que le produce tanto pesar. Aquí dice: ay, pero Dios es Dios y Él no siente nada. No, está equivocado. Dios siente. Aquí dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Verso 19. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo,
que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla? Esto es idolatría. Con vanidades ajenas. Verso 20. Este es el dolor. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Eso le duele a Dios. Y dice el verso 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Verso 22. Y se hace la pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Ese es el lloro, ese es el gemido, ese es el clamor de Dios. El Antiguo Testamento enseña sobre una especia aromática o ungüento utilizado para curar heridas que se hacía a partir de un arbusto que crecía en Galaad. A través de la literatura, la música y el arte, el Salvador Jesucristo a menudo se le ha referido como el bálsamo de Galaad, debido a su notable poder curativo. El poder sanador del Salvador Jesucristo cubre pecados, heridas y pruebas de todos los tamaños, independientemente de su complejidad. Y al igual que sucedió con aquellos 5,000 que fueron alimentados de unos pocos panes y unos pocos peces, Él puede proporcionar más que suficiente para los necesitados. Al recibir a Cristo podemos avanzar con fe por la vida, sabiendo que cuando lleguen tiempos difíciles, y seguramente vendrán, o cuando el pecado abarque nuestras vidas, el Salvador se levantará con sanidad en sus alas, invitándonos a venir a Él. ¿A qué se refería el Señor al preguntar si no había bálsamo en Galaad? Para comprenderlo, pensemos en la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Hacía tiempo que el profeta Isaías había descrito muy gráficamente su lamentable estado espiritual. Miremos, eso está en el libro de Isaías capítulo 1, verso 6, Isaías 1, 6. Esta era la condición en la que se encontraba el pueblo en aquella época, y es seguro que en esta época también. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero los israelitas, como pasa en la actualidad, se negaron a cambiar su actitud. No admitieron que sufrían una enfermedad espiritual, ni buscaron tratamiento. Hay gente que dice, yo no estoy mal, yo estoy bien, yo lo puedo controlar, yo lo puedo dominar, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, ¿yo para qué voy a buscar médico? Y el Señor dice que vino a buscar a los enfermos. Pero una persona que no considere que está enferma difícilmente irá al médico. Si tú quieres que el Señor te sane, entonces tienes que reconocer que necesitas sanidad, que estás enfermo. Pero hoy el mundo anda sin Dios porque consideran que no necesitan nada, que los que estamos locos somos nosotros. Usted está loco porque pide perdón, usted está loco porque quiere apartarse del pecado, usted está loco porque quiere agradar a Dios, ¿eh? En tiempos de Jeremías, la situación seguía igual. Por eso el profeta se lamentó. Jeremías 8:9. Jeremías 8:9. Dice, los sabios se avergonzaron
se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Esta que usted está escuchando, ellos la aborrecieron. ¿Y qué sabiduría tienen? No recibían. Como los israelitas en su tiempo no se arrepintieron y menospreciaban lo que Dios hablaba a través de sus profetas y de la palabra de Dios. Ellos seguían sin recibir el bálsamo espiritual de Jehová, el aceite que sana y restaura las heridas. Y eso era lo que le causaba dolor. A eso se refería el Señor cuando preguntó: ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? En este programa, para la gloria de Dios, todos los días hay aceite, hay bálsamo, hay palabra de Dios. Pero si no se recibe, la enfermedad no puede quitarse. Si usted va a un médico y el médico le da una fórmula para que usted se la tome, unos medicamentos, si usted no se los toma la fórmula que le dijeron, pues jamás se va a sanar. Y Dios nos puede estar hablando todos los días, pero si no recibimos su consejo, no nos vamos a sanar. Y eso era lo que estaba pasando en aquella época. Y el Señor pregunta: ¿no hay bálsamo en Galaad? Y el mundo moderno también está lleno de heridas, y magulladuras, y contusiones, como reflejo de la falta de amor a Dios y al prójimo. Por todos lados estamos viendo pobreza, estamos viendo crueldad, estamos viendo egoísmo, estamos viendo injusticia. Pero hay bálsamo para ellos. Mateo capítulo 24, verso 12. Enseña Mateo 24, 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad en este tiempo ha aumentado. A numerosas personas se les discrimina debido a su raza, su edad o su cultura. Para colmo, muchos son víctimas de hambre o la guerra, y otras sufren enfermedades o lloran la muerte de seres queridos. No es de extrañar que tantas personas de inclinación religiosa busquen el bálsamo en Galaad, del que habló Jeremías, es decir, una curación para sus heridas emocionales y espirituales, que solo puede ofrecerles Cristo. Y usted y yo lo sabemos que es así. Pero ¿sabe por qué no la encuentran? Porque no hay bálsamo en Galaad, porque no hay quien predique la palabra a otros. Porque estamos tan conformes con estar recibiendo nosotros la bendición, comiendo, dice la Biblia, como las ovejas engordadas todos los días, y nos hemos olvidado que por allí hay alguien que necesita ser alcanzado para el Señor. No hay bálsamo para ellos. Igual que importa mientras haya para mí. No es mi problema. Romanos capítulo 10, verso 14 enseña, Romanos 10, 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo si no les predicamos? ¿Cómo si no los invitamos para que se conecten, para que reciban las enseñanzas? ¿Cómo si no compartimos en nuestros muros la palabra de Dios? El que no haya personas que compartan el mensaje de salvación para su pueblo perdido es algo que destroza el corazón de Dios. Ese fue el clamor que escuchó el profeta Isaías en aquella visión que tuvo en la presencia de Dios. Eso quedó registrado en Isaías capítulo 6, verso 4 al 10. Isaías tiene una visión en la presencia del Señor. Y ahí está. Y dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Ahí está en la presencia de Dios Isaías, en aquella visión que tuvo. Y dice: y la casa se llenó de humo,
Ahí está en la presencia, ubíquese en la presencia. Mire lo que pasa cuando usted verdaderamente entra a la presencia de Dios. Entonces dije, ay de mí. Lo primero que pasa cuando usted entra a la presencia es que confrontado con su naturaleza pecaminosa. Orar y no ser confrontado con nuestra naturaleza pecaminosa significa nunca haber entrado en la presencia de Dios. Su oración no ha pasado del techo. Pero cuando usted verdaderamente ha entrado a la presencia de Dios, lo mínimo que sale de sus labios es, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, no puedes estar delante de la presencia de Dios con pecado. Primero tiene que ser purificado y santificado tu pecado. El profeta reconoció cuando dijo, ay de mí. Y dice el verso 8, esto es lo que está pasando en el reino espiritual cuando usted ora. Dice, después oí la voz del Señor que decía, hay una voz que escuchó el profeta y fue, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Verso 9, y dijo el Señor, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Verso 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Eso fue lo que escuchó. Lo que escuchó Isaías cuando estuvo en la presencia del Señor. Es curioso que lo que nosotros escuchamos cuando vamos a la presencia del Señor es otra cosa. Yo te voy a dar un carro, yo te voy a dar una casa. Cuando tú verdaderamente entras a tener intimidad con Dios, vas a escuchar siempre un mismo clamor. El clamor es, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A qué hablarles? Pero es imposible que tú escuches el clamor de Dios cuando entras a su presencia si tú estás enfocado en tu propia necesidad. Evidentemente el Señor está preocupado en esta declaración que le hace a Isaías. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido haciendo algo con su pueblo. Ha venido colocando velos en el corazón de sus hijos, para que el mensaje de la predicación de la palabra no les sea revelado a ellos, y no se sanen, y no obtengan salvación y vida eterna. Esto fue lo mismo que advirtió el apóstol Pablo, cuando dijo en 2 de Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4, aquí dice, en los cuales el Dios, con minúscula, de este mundo, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el clamor que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que se escucha cada vez que usted entra a ese lugar íntimo en su presencia. Usted no escucha que Dios le va a dar dinero. Usted escucha el clamor de un Dios dolido por lo que está pasando con su pueblo, por la manera como el enemigo los ha enceguecido para que la verdad del Evangelio no le resplandezca. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 3, ahí está Abraham en el desierto y hay una zarza que arde y no se consume. Y él se acerca a la zarza, es decir, se acerca a la presencia y escucha lo mismo. ¿Qué es lo que escucha? A un Dios diciendo, yo he descendido porque he visto el clamor de mi pueblo. He visto cómo los egipcios los oprimen y te
Y te he escogido a ti para que vayas y los libertes. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando Él es el que dirige la oración y usa nuestros labios, es inevitable que Él gima con gemidos indecibles. El clamor de Dios es primero porque no hay quien predique, no hay. Comparta con otros la palabra. No lo hago, ¿y qué? Comparta en sus muros. No lo voy a hacer. Esto destroza el corazón de Dios. No hay quien predique. Tanto que el profeta Isaías tuvo que decir, cuando el Señor decía, ¿a quién enviaré? Para que les hable. A ellos, para que se aparten de sus malos caminos y no se pierdan en el infierno. ¿A quién enviaré? Porque ni Dios ni los ángeles tienen el privilegio de poder predicar el Evangelio. Nos fue dado a nosotros, pero muchos no han entendido que el predicar el mensaje de Dios es un privilegio, es una honra que los ángeles no pueden tener, nosotros sí. Y Dios, ¿a quién enviaré? ¿Cómo que a quién enviaré? Si hay tanta gente en el mundo. No, es que Dios no quiere. La Biblia dice, hay un texto que dice que Dios estuvo buscando a una sola persona que se colocara en la brecha para interceder a favor de su pueblo, y no halló a ninguno. Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando nosotros cuando oramos? ¿En qué nos estamos enfocando nosotros cuando buscamos a Dios? ¿En nuestro bienestar? Por eso se ha perdido el clamor en la iglesia de Jesucristo. Porque nos volvimos simplemente cazarrecompensas. El que más alcance milagros y el que más tenga bendición. ¿Y qué era el clamor de Dios por los perdidos? Cuando el Señor insistentemente dice, ¿a quién enviaré? Tuvo que decir el profeta, envíame a mí. Y muchas veces nosotros decimos, heme aquí, envía el de allí. Yo no sé predicar, yo no estoy preparado. Eso de hablar de Dios no es lo mío. Envíame a mí. Qué bueno que todos nosotros en este día podamos decir, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir a mi casa y predicarle a mis hermanos. Yo quiero ir a mi familia, yo quiero ir a mi trabajo, yo quiero hablar con las personas que están a mi alrededor para que también te conozcan. ¿Sabía usted que Dios le presenta personas, les da esas oportunidades para que usted aproveche y les hable de Él? Seguramente sea la última vez que vuelva a ver a esas personas. Usted no sabe si esa persona que el Señor le presentó más adelante va a tomar la decisión de quitarse la vida. Usted no lo sabe. Y Dios se la presenta para que usted haga algo y usted está enfocado en cómo tiene más carros, en cómo tiene más casas, en cómo Dios le da para pagar las deudas. Isaías tuvo que decir, envíame a mí. ¿Cuántos hoy asumen esa responsabilidad de decir, Señor, envíame a mí, yo quiero ir por mis padres, yo quiero ir y rescatarlos? A mi esposo, a mi esposa, a mis abuelos, envíame a mí. Y segundo, el clamor es porque hay un gran número de personas a las que el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, le cegó el entendimiento. Esas personas están dentro de las mismas iglesias. Esas personas aún están en medio de nosotros. ¿Seré yo, maestro? Sí, en medio de nosotros están, aquí están, muchas de esas personas. Personas que tienen el corazón tan endurecido que aunque oyen todos los días la palabra de Dios, no escuchan lo que Dios les está diciendo, no cambian lo que Dios les está pidiendo que cambien. No, ellos quieren bendición solamente. Ellos, aunque se les predica el mensaje, no ven. Aunque se les enseña la palabra todos los días, no entienden. Por eso no se convierten a Dios de todo corazón. Y por eso siguen sin recibir sanidad. Pasó la siega, pasó el verano, y la hija de mi pueblo no ha sido salva. De nada sirve que nosotros escuchemos el mensaje de Dios aquí todos los días si no nos salvamos al final. De nada sirve que las iglesias estén llenas
si el cielo sigue estando vacío? En tiempos de Jesús, muchas personas de buen corazón se encontraban en una situación similar, donde hallaron ayuda que necesitaban. En el año 30 de nuestra era, Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret estas palabras de Isaías 61. Fue su primer mensaje. Isaías 61:1 dice, Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Mira qué pasa cuando el Espíritu de Jehová el Señor está sobre una persona. Aquí no dice que la persona comienza a temblar y que solamente habla en lenguas, no. Cuando el Espíritu de Jehová el Señor está verdaderamente sobre ti, dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. Alguien ungido se conoce porque va y predica. Buenas nuevas a los abatidos. La persona ungida va a vendar a los quebrantados de corazón. La persona ungida verdaderamente va a publicar libertad a los cautivos. La persona ungida le va a proclamar a los presos apertura de la cárcel. Al aplicarse a sí mismo, este versículo dice Jesús cuando compartió ese libro de Isaías, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Al aplicarse ese versículo a sí mismo, Jesús se identificó como el Mesías, como aquel a quien se le había encargado comunicar un mensaje de consuelo y esperanza. Durante su ministerio, si usted ve la vida de Jesús, él predicó con entusiasmo las buenas nuevas del reino de Dios. Mateo capítulo 4, verso 7. Así eran sus predicaciones. Mateo 4:17, perdón. Así predicaba Jesús. Él no solo hablaba de prosperidad, dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Jesús. No, a mí me gusta ese el mensaje donde me hablen que me va a ir bien, donde solo me hablen cosas bonitas que Dios va a hacer en mi vida. No, entonces no hubieses podido escuchar a Jesús, porque Jesús decía, arrepiéntanse. Ya no se habla de eso en las iglesias, arrepiéntanse. En su sermón del monte les prometió a quienes sufrían desgracias que vendrían tiempos mejores. Lucas capítulo 6, verso 21, traducción lenguaje actual. Dice, Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora pasan hambre, porque tendrán comida suficiente. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Y no está hablando solo para cosas de este mundo. Está hablando de lo que nos espera en la eternidad con Él. Y se encargó Jesús de vendar a los quebrantados de corazón, valiéndose de un mensaje de esperanza. La venida del reino de Dios. ¿Qué hay de nosotros en nuestros tiempos? ¿Las buenas nuevas del reino siguen siendo igual de reconfortantes? ¿O no las hemos atesorado solo para nosotros? Mateo 9:35 dice, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Mire, esto es lo que hacía Jesús, al que seguimos. Somos discípulos de Él, deberíamos imitar su ejemplo. Esto era lo que Jesús hacía. Dice que visitaba todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, no de la prosperidad solamente, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Ese es Jesús. Así lo demuestra el caso de Roger y Lilian. En enero de 1961, este matrimonio aprendió que Dios ha prometido darnos la vida eterna. Para ellos fue como si le hubieran aplicado un bálsamo para aliviar sus heridas. Dios les va a dar vida eterna. Lilian recuerda pensar en lo que acababa de aprender. Dice, me dio tanta alegría saber que yo tendría vida eterna que me puse a bailar por toda la cocina. Roger, que llevaba 10 años, con una parálisis cerebral, añade, cuando aprendí que el dolor y las enfermedades desaparecerán y que los muertos en aquel día resucitarán, me sentí muy feliz y recuperé la alegría de vivir.
Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Dice: mira qué pasará. En ese momento con Dios en la eternidad, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea su nombre. Por desgracia, en 1970, este matrimonio perdió a uno de sus hijos. Tenía 11 años. Pero no se hundieron en la desesperación, más bien comprobaron por sí mismos que Jehová está sanando a los quebrantados de corazón y está vendando sus partes adoloridas. Lo dice el Salmo 147.3, es hermoso. Mire esto. Salmo 147.3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria a Dios. La esperanza de volver a ver a su hijo en la eternidad les trajo gran consuelo, y hoy, 50 años después de conocer la verdad bíblica, las buenas nuevas del cercano reino de Dios aún les ayudan a seguir adelante y a sentirse felices a pesar de lo que a diario tienen que enfrentar. Él es un bálsamo. Este ejemplo demuestra que, en sentido espiritual, el bálsamo de Galaad sigue disponible allí. Hoy, las buenas nuevas del reino ejercen un efecto calmante en el corazón de quienes sufren, pues les dan consuelo y esperanza. Y lo mejor de todo es que este bálsamo está a nuestro alcance. Si usted tiene una pócima, un medicamento que es contra la mordedura de serpientes y sabe que es muy efectivo, ¿por qué no lo comparte con aquellos que Satanás, que es la serpiente antigua, ha picado y se pueden morir lejos de Dios? ¿Por qué no les comparte el antídoto, que es el Evangelio? ¿Por qué se queda con él viendo cómo ellos mueren sin hacer nada? ¿Qué debemos hacer si deseamos aplicárnoslo? Abrirle el corazón a la palabra de Dios y dejar que su mensaje influya en todo aspecto de nuestra vida, tal como ya lo han hecho millones de personas. Este programa tiene ya más de 3 años al aire, en vivo, todos los días. Y hay algunos que aparecen, van y vuelven y dicen: ¡ay, usted todavía por ahí! Aquí estamos. Otros se van diciendo: me voy, porque si me voy ese programa va a acabar. No. Es que no hay mucha gente, no hay muchos seguidores. No, yo no busco seguidores. Buscamos discípulos para Cristo. Y si solo una persona se conecta, a esa persona le enseñamos. Y le pedimos a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón que nos ayude a seguir perseverando para nunca dejar de predicar el mensaje hasta que Él nos lleve a su presencia. Mientras haya alguien que necesite, estaremos aquí con la ayuda de Dios. Ahora bien, este bálsamo no es más que un anticipo de una curación mayor que está por llegar felizmente. Ya queda muy poco tiempo para que Jehová Dios realice la curación de las naciones, lo que en última instancia significa la vida eterna, curación de las naciones. Cuando llegue ese momento, nadie tendrá motivos para decir: estoy enfermo. ¿Cuánto consuelo nos proporciona el bálsamo de Galaad, nuestro Cristo? Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Apocalipsis 22, 2. Dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando permitimos que sea el Espíritu Santo el que interceda por nosotros, y no nosotros los que manipulemos la oración, la intercesión, siendo nosotros mismos los intercesores, de seguro el Espíritu Santo clamaría por los perdidos. Pero no se lo permitimos a través de nuestros labios que Él gima. No: Señor, dame esto, yo quiero. Déjame interceder.
Dame la oportunidad a que yo ejerza mi ministerio en tu vida y te voy a decir cómo es que se ora, cómo es que se clama. ¿Por qué debemos orar y pedir? Tal vez hoy el Señor te está diciendo, mira, hay algún familiar tuyo que necesita intercesión. Hay un hermano de la iglesia que está pasando por un problema y necesita tu ayuda. Se requiere sensibilidad de parte del Espíritu Santo para saber cómo orar, y el Espíritu Santo es el que lo hace. El Espíritu Santo no puede clamar con estos gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocupando el tiempo de oración solo para pedir cosas para nuestro beneficio. Señor, bendíceme a mí, dame a mí, te pido por mí, los míos, mío, 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 mío. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Bueno, uno de estos días será. Otra vez vas a orar, Padre, dame, yo, mí. Y el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuándo será que tú me vas a dejar a interceder a mí, a hacer lo que realmente? Y cuando el Espíritu Santo se conecta con el Padre, entonces el Espíritu Santo será sensible a lo que el Padre está sintiendo y el dolor por lo que pasa en el mundo. Y el Señor nos llevará a clamar y a gemir por lo que verdaderamente es importante. Termino con esto. Si todos nos determináramos a predicar, muchos se podrían salvar. Dios quiere usarte a ti. Ay, pero yo no soy preparado. El Señor usó a Pedro, era un pescador, gente del vulgo que no estaba muy preparada, pero tenía un corazón dispuesto. Amado, gracias te damos por tu santa y bendita palabra y tu revelación oportuna. ¿Sabes algo? Debemos reconocer que tal vez nuestro corazón se había endurecido al pensar que teníamos la oración dispuesta y el Espíritu Santo solo para pedir por nuestra necesidad. Oraciones egoístas, mi casa, mi carro, mis hijos, mi familia, mi empleo, mi. ¿En qué momento se endureció nuestro corazón de tal manera que nos volvimos insensibles a la necesidad del mundo? Espíritu Santo, hoy podemos entender que estás deseando clamar y gemir por la hija de tu pueblo, por aquellos que no te conocen. Siento que algo se rompió en el reino espiritual. Ahora podemos ver mucho más claro qué es lo que pasa en el momento en que nosotros tenemos comunión con Dios verdadera y genuina. ¿Qué nos vamos a encontrar? A Dios sentado en su trono. Hay serafines, hay querubines, con 6 alas, con 2 vuelan, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, y de sus labios solo salen palabras como santo, santo, santo. Y de pronto se escucha el clamor, de pronto se escucha el gemir, la desesperación de Dios. Escucha. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Miramos el mundo, cuánta maldad, cuánta destrucción. Padres que asesinan a sus hijos, hijos que asesinan a sus padres, gente que lleva años en los caminos del Señor y no escucha. Padre, el príncipe de este mundo ha cegado nuestro entendimiento, a veces hasta de muchos de nosotros, para que no entendamos a qué fuimos llamados, para que no asumamos la responsabilidad tan grande que tú has puesto sobre nuestros hombros, no solo para predicar al mundo y ganar las naciones para ti, sino para nosotros mismos. Decía el apóstol, no suceda que después de haber sido heraldo termine siendo yo descalificado. Ayúdame a entender que tengo una responsabilidad con mis padres, de comunicarles esta verdad, con mis hijos, con mis hermanos, con mis compañeros.
Perdona, amado Dios, tanta dureza espiritual y tanta religiosidad. Perdona, Señor, por no haber permitido que tu Espíritu Santo seas el que intercedas por nosotros. Tú conoces cuál es nuestra necesidad y nos vas a ayudar. Pero la necesidad principal es la que tú tienes. Y tú sigues clamando por los perdidos. ¿A quién enviaré? Y a veces nos vemos tan espirituales al decir todo esto que está pasando en el mundo, Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no haces nada? Y Dios dice, porque estoy esperando que tú me dejes hacerlo a través de tu vida. Estoy esperando que tú te dejes usar. Pero estás tan enfocado en tus cosas. Estás tan enfocado en las cosas de este mundo. Estás tan enfocado en tu bienestar que te has olvidado del propósito con el cual yo te creé y te traje a este mundo. Ten misericordia de nosotros, amado, y ayúdanos a ser sensibles para escuchar el clamor que hay en tu corazón por los perdidos. El bálsamo es tu evangelio, eres tu palabra, eres tú. Y nosotros vamos a compartir ese bálsamo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. A tu palabra. A eso Dios nos ha llamado. De lo contrario, una bonita enseñanza, una buena predicación, pero si no nos lleva a la acción, perdimos el tiempo. Y espero que no pase con nosotros, sino que esto que hemos recibido hoy nos lleve a movernos. Vamos a invítelos a que se conecten cada mañana al programa, envíeles el programa. No hay excusa para decir es que yo no sé predicar. Sí lo podemos hacer. Y conocemos mucha gente que puede ser bendecida con la palabra del Señor. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, mis amados, a darle me gusta a nuestra página de Facebook. Y bueno, les deseamos a todos que tengan un día bendecido en todas las áreas de su vida. No olviden, si todos nos determinamos a predicar, muchos se podrían salvar. Escucha, el Señor te bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de